Fíjense cómo igual estamos pudiendo lograrlo. Hola, bienvenidos. Continuamos este estudio comparativo que estamos haciendo del 6502 y el chip de la Commodore, el 6510. En este caso con un LCD que tiene 2 líneas y 16 caracteres, el cual vamos a programar con un mensaje a través del chip VIA 6522 y en el caso del 6510 del chip CIA el 6526. En los dos vamos a mostrar un pequeño mensaje con la palabra OSOLAPS y vamos directamente ahora a ver cómo vamos a lograr que esto aparezca. Bueno, en este caso el LCD que vamos a usar es un LCD que tiene 2 líneas o 2 filas y 16 caracteres por línea. Estamos usando el LCD con el controlador de Hitachi HD 44780U. Es uno de los más comunes que hay, se utiliza generalmente en proyectos para Arduino y también en proyectos para Raspberry Pi. Hay mucha información al respecto de este LCD. Internamente podemos mostrar los caracteres con formas de 5 puntos por 8 puntos o 5 puntos por 10 puntos. Y tienen casi todos los caracteres ASCII tradicionales y también tiene por default caracteres japoneses y símbolos. En cuanto a velocidad, es compatible con un bus de hasta 2 MHz. Nosotros lo vamos a estar utilizando con el máximo de bus de 1 MHz, que ya sabemos que es lo que soporta nuestro 6502 y nuestro 6510. Vamos a estudiar el pinout de nuestro LCD y cómo es que lo tenemos conectado. El primero de las conexiones que podemos ver es el BCS o ground. Básicamente esto lo vamos a conectar como siempre a la línea de 0 volt o negativa, como le quieran llamar, o tierra directamente. El segundo es el positivo a 5 volt, lo tenemos conectado y esto le va a dar energía a todo el LCD. Después vamos a tener otros 8 otros puertos, otros 11 puertos, pero quiero ver los dos últimos puertos porque fíjense que también los tenemos conectados a power y a ground. Estos puertos del final son los puertos para prender la luz del LCD. Uno es el ánodo positivo a 5 volts y otro es el cátodo a 0 volts. Esto es lo que hace que prenda el backlight. Una buena forma de ver si funciona o no el LCD es prendiendo el backlight primero. Después vamos a tener otro pin más, que es el pin BE o el pin de contraste. Yo no lo conecté directamente a los 5 volts, sino que lo hice a través de un potenciómetro. Y lo que puedo hacer a través de este potenciómetro es básicamente regular el contraste que van a tener las letras, desde super contraste a algo un poquito más light. Luego tenemos los 11 pines que verdaderamente hacen que todo funcione. Y los tenemos conectados ya tanto en nuestro VIA como también en nuestro CIA, utilizando 3 pines del port A y los 8 pines del port B. Por un lado, todo lo que sea el port B lo vamos a tener conectado a los pines de datos. Data 0 a data 7. 8 pines de datos. Estos 8 pines de datos para lo que van a servir es para escribir al LCD las letras que queremos, para mandarle instrucciones, para poder leer si hay alguna información. También podríamos usar 4 bits solamente, ya que este LCD puede funcionar con chips de 4 bits en lugar de 8, pero como estamos usando un 6502 y un 6510, directamente vamos a aprovechar y vamos a usarlo en un modo de 8 bits. Ahora, veamos estos otros 3 pines que nos quedaron. Estos pines van a ser los pines de control. Vamos a tener el Register Select, que ya es un clásico de los pines, de las funciones, ya que estuvimos viendo el VIA y el CIA. El Register Select nos va a dejar poder escribir a una instrucción
o al instruction register para decir que queremos hacer una instrucción si ponemos el valor 0, o al data register, o sea, donde están las letras, si ponemos el valor 1. El pin de read-write nos va a decir si estamos haciendo una escritura o una lectura. Y finalmente el pin de enable va a hacer que en ese momento y en ese instante comience la lectura o comience la escritura a través de los pines data 8, data 7. Esto lo vamos a ver adelante un poquito más, pero es muy importante la sincronización porque uno primero pone los datos en los pines de data 0 a data 7, luego avisa si va a ser un read o un write, luego elige cuál va a ser el registro en el que va a ser, del register select, si va a ser el de instrucciones o el de datos, y cuando todo está perfectamente estable en el bus de datos y en el bus de control, recién ahí uno da un pulso a enable y las cosas pasan. O sea, básicamente se escribe o se lee. Acordémonos, tenemos dos pines que van a ground y a power, un pin que nos va a servir para contraste, otros dos pines para poder hacer la luz del backlight en ground y en 5 volts. Por último, 8 pines que nos van a servir para datos y 3 que van a ser para todo lo que sea control. Cómo leer y cómo escribir en nuestro LCD. Cuando leamos, escribamos, acá podemos ver el diagrama de bloque de nuestro LCD que estamos usando. Hay dos lugares que son fundamentales y que son los que más vamos a estar usando. Uno es el Data Register, acá, y el otro es el Instruction Register. Básicamente con el Instruction Register le vamos a mandar un montón de instrucciones al LCD, como dónde poner el cursor, si el cursor tiene que parpadear o no. Y con el Data Register vamos a decirle cuáles son las letras que queremos que vayan apareciendo en el mismo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Acuérdense que teníamos 3 pines de control. Vamos a hablar primero de 2 pines de control, el Register Select y el Read and Write. El Register Select lo que me va a dejar es elegir entre el Instruction Register, si lo dejo en 0, o el Data Register, si lo voy dejando en 1. Y tanto read como write me van a dejar, si lo pongo en 0, voy a poder hacer un write, me va a dejar escribir una instrucción y enviársela. Y lo mismo si yo estoy poniendo en 0 en el data register, me va a dejar escribir una letra. Acuérdense que teníamos 3 pines de control. El tercer pin de control es el pin de enable. El pin de enable lo que nos va a dejar es poder finalmente escribirles, una vez que tenemos todos los datos correctos en el databus y en el address bus, a través de la CIA al LCD o a recibirlo. Generalmente el pin de enable se va a usar como un toggle, o sea, una vez que tengo todo perfecto, le mando un pulso y ahí sucede la magia y escribimos datos o escribimos instrucciones. El LCD tiene un montón de instrucciones internas. Por ejemplo, tiene una instrucción para poder limpiar el LCD, limpiar la pantalla y que no tenga ningún carácter. ¿Cómo se entienden las instrucciones? Por ejemplo, si yo quiero mandar una instrucción, tengo que poner el register select en 0 para poder enviar para poder estar hablando con el instruction register. El pin de read write lo tengo que poner en 0 para que sea una escritura. Y después vienen todos ceros y el primer 1 es lo que identifica la instrucción. Por ejemplo, la instrucción clear display son 7 ceros y un 1. Lo que nos va a hacer es limpiar el display. La instrucción para volver con el cursor al lugar de donde partimos van a ser 6 ceros y un 1. Este último bit que tenemos acá, en este caso no se usa, en otro se puede usar como un parámetro. También, por ejemplo, vamos a tener la instrucción entry mode set, por ejemplo, que van a tener 5 ceros y un 1. Esta es la instrucción. Y acá tenemos 2 parámetros. Cada instrucción va a tener un parámetro distinto. Básicamente esta la vamos a ver. Lo que nos va a dejar hacer es ver en qué dirección se va a mover el cursor. Si incrementa o si se va decrementando.
También podemos prender y apagar el display. Podemos decir si vamos a mostrar o no el cursor. Podemos ver cuál es la función con la cual queremos que esté el LCD, básicamente la cantidad de datos que vamos a tener, el data length, la cantidad de líneas que vamos a mostrar y si tenemos las fuentes de los caracteres prendidas o apagadas. Ahora lo primero que vamos a ver es cómo podemos hacer nuestras primeras instrucciones y cómo inicializar nuestro LCD. Para poder hacerlo, esta es una pequeña receta que después ahora lo vamos a ver en un programa de Assembler de 6502 y 6510, usando la vía y usando la CIA, de cómo es que lo vamos a implementar. Pero primero es bueno verlo en el datasheet. Lo que estamos haciendo es como primer paso es conectarlo al suministro eléctrico de 5 voltios. Esto no necesitamos ninguna instrucción, solo cablearlo correctamente. El segundo paso va a ser enviar la instrucción function set. En este caso nos va a elegir que tengamos 8 bits de operación, o sea, vamos a usar todos los pines desde del port B, de DB0 a DB7. Acuérdense que también se puede poner en un modo de 4 bits para procesadores de 4 bits. Una sola línea vamos a usar y las formas de caracteres de 5 por 8 puntos. Por otro lado, vamos a mandar la instrucción de display on y off. En este caso lo que queremos hacer es prender el display, mostrar el cursor y que el cursor no parpadee, o sea que no tenga blink. Por eso el último va a 0. Y el cuarto y último paso que vamos a hacer es mandar la instrucción de entry mode set. Lo que nos va a dejar es decidir cómo vamos a mostrar los caracteres. En este caso lo que decidimos es que después de mostrar una letra, el cursor se corra una vez a la derecha. Finalmente, una vez que logramos esto, vamos a empezar a escribir nuestros datos. Fíjense que acá estamos cambiando el register select de 0 a 1 porque estamos mandando datos y esta información que mandamos acá, 0, 100, 1000, corresponde a la H en ASCII. Ahora estamos mandando la I y vamos a ir mandando diferentes datos como si fuera la H en ASCII, pero escrito en binario. Lo vamos a ver un poquito más claro desde el Assembler. Así que ahora, sin más preámbulo, nos vamos directamente a ver cómo funcionaría esto en nuestra programación de Assembler. Vamos a ver cómo es que tenemos que hacer nuestro programa en Assembler de 6502 para poder configurar un vía para que hable y escriba la palabra OSOLAPS en nuestro LCD. Acá vamos a ver algunas ventajas que tiene usar Assembler contra usar directamente el código máquina como veníamos haciendo. Ahora que estamos usando directamente Assembler y estamos compilándolo, una de las cosas que vamos a hacer es poder disponer de algunos labels o algunas etiquetas. Si se acuerdan por videos anteriores, nosotros estamos usando los puertos del 6000, 6001, 6002 y 6003 para poder hablar con nuestro vía. Lo que vamos a usar es el Data Direction Register A y el Data Direction Register B, directamente con nombre ahora. En lugar de ponerle peso 6003 o peso 6002, directamente le vamos a poner DDRB igual a peso 6002 y DDRA igual a peso 6003. ¿Para qué nos va a servir esto? Cuando tengamos que ir al CIA, por ejemplo, que cambia el 6002, el Data Director Register es el 6003 en lugar del 6002, directamente lo vamos a editar acá y todo nuestro código va a ser exactamente el mismo. Eso es una gran ventaja que tenemos. Por otro lado, las señales que nosotros queremos dar a nuestro LCD, fíjense, vamos a tener la señal de enable, la señal de read-write y la señal del register select. Lo que vamos a hacer con estas variables es poder ajustar cuándo es que vamos a usar cada una. Estas se van a corresponder con cada uno de los pines del puerto A que estamos usando con el pin 7, 6 y 5. Bueno, vamos a comenzar. Primero le estamos diciendo dónde es que vamos a arrancar nuestro programa. Acuérdense que usamos el Pesos 8000 porque después lo vamos a utilizar cambiado. En realidad estamos empezando en el peso 00 por cómo está todo mapeado. Y lo primero que quiero hacer es poner todos los puertos
del pin B de nuestra vía como output. Para poder ponerlos todos como si fuera output, lo primero que voy a hacer es cargar antes usábamos hexadecimal FF, ahora lo que vamos a hacer, en lugar de poner pesos FF para ver mejor cómo es cada uno de los bits, es directamente poner un porcentaje y acá me está esperando el valor en binario. Voy a poner 8 unos. Y lo voy a cargar en el Data Direction Register B. Fíjense, 8 unos al acumulador, el acumulador al Data Direction Register B. ¿Quieren saber qué valor era? Vuelven acá, es peso 6002. Peso 6002, como tenemos cableado, va a configurar ese valor en nuestra vía. Por otro lado, también vamos a configurar el Data Direction Register A para que sus últimos 3 pines, 7, 6 y 5, también sean de output. Le vamos a cargar este número en binario, 3 unos y 5 ceros, y lo vamos a guardar. Y ahora, si se acuerdan, nosotros tenemos una receta clara de cómo es que vamos a empezar a hacer funcionar nuestro LCD. Si la miramos en los detalles que teníamos, una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, es lo primero que podemos elegir es borrar nuestro display si quisiéramos. Fíjense que esta es la instrucción para poder borrar nuestro display. Si yo quiero ir y borrar mi display, voy a cargar esta instrucción, donde voy a poder tener todos ceros y el 1, que es la instrucción para poder borrar. Lo voy a guardar, la voy a escribir en el port B. Acuérdense que es todo output el port B. Todavía no pasó nada. O sea, lo único que tengo es estos valores en el port B y se están estabilizando y tengo 8 pines con estos valores. 7 ceros y un 1. Por otro lado, voy a cargar como 0 a todo el port A y lo voy a grabar en el port A. Esto lo que va a hacer es, básicamente, me va a borrar el register select, el read write y el enable. ¿Cómo es que está funcionando esto? El register select va a quedar en 0. Esto quiere decir que estamos mandando instrucciones. El read write queda en 0. Este quiere decir que vamos a estar escribiendo. Y el E de enable está en 0, con lo cual todavía no estamos haciendo nada. Hasta que no le mandemos un 1 al LCD, nada de esto va a funcionar. Ahora, lo que vamos a estar cargando es numeral E. Acuérdense que nuestra variable numeral E es un 1 en el pin que está 7, que está justo conectado a el pin de enable de nuestro LCD. Cuando lo cargamos y lo grabamos en el port A, el enable va a estar 1 y entonces se va a conectar al chip y va a ejecutar exactamente la instrucción que nosotros queremos. Ahora, lo mismo, si queremos terminarlo, como este es un toggle, o sea, lo prendo y lo apago, lo que voy a hacer es voy a cargar todo 0 y lo voy a poner con el port A. Ya hicimos nuestra primera instrucción, acabamos de borrar el display. Vamos a hacer nuestra segunda instrucción. Nuestra segunda instrucción, en este momento, lo que nos va a dejar hacer es poder configurar cómo es que queremos que funcione nuestro LCD. La instrucción es 001 y estos son parámetros. Queremos que la cantidad de bits de datos que usemos sean 8, que nos muestre 2 líneas de display y que el carácter sea de 5 por 8 puntitos, no llegan a ser píxeles. Los últimos 2 bits no se están usando. Esto lo grabamos en el port B, todavía no pasa nada. Esto, acuérdense, queda grabado, queda como disponible eléctricamente en los datos, en los 8 puertos de datos, pero nada está sucediendo todavía. Ahora, de vuelta, acuérdense, al estar cargando esto tenemos register select en 0, es instrucciones, read write en 0, o sea va a ser un write, y el enable en 0, o sea que no va a hacer nada. Finalmente cargamos nuestro label E, que va a poner el chip, que va a poner el pin de enable con un 1, lo grabamos en el puerto A y lo apagamos. Al prenderlo y apagarlo, lo que estamos logrando es que finalmente esto logre poder hacer que se ejecute nuestra instrucción. La próxima instrucción que vamos a hacer es prender el display. Fíjense que es un montón de instrucciones y generalmente uno por eso utiliza drivers y si uno estuviera programando en Python
sería mucho más fácil. Uno importa el LED y listo, o una librería de Arduino. Pero acá estamos yendo a algo que el LCD este se inventó mucho después que la Commodore, con lo cual no había una forma de programarlo fácilmente, pero fíjense cómo igual estamos pudiendo lograrlo. Ahora, para prender el display tenemos esta instrucción. La instrucción, acuérdense, son todos los ceros hasta este 1 y va a decir prender el display, display on, prender el cursor y que el cursor no parpadee. Por eso el blink está en off. Lo vamos a grabar en el por de datos, o sea, la información está en el por de datos, los valores eléctricos están en el por de datos, que es el por B, con los 8 pines de DB7 a DB0 del LCD, pero todavía no está pasando nada. Volvemos a setear el register select en 0, el read write en 0, pero como el enable está en 0, nada pasa. Finalmente ponemos el enable en 1 y lo apagamos. Cuando lo ponemos en 1, ahí se ejecuta la instrucción. Soy bastante repetitivo en esto, pero la verdad que me parece interesante poder repetirlo y hacerlo varias veces, porque es muy interesante cómo es que está funcionando. En el futuro lo vamos a poder mejorar un poquito más. Vamos a usar un jump a subrutinas y demás, pero por ahora, como no tenemos memoria RAM, no podemos saltar a subrutinas porque no tendríamos a dónde volver. Acuérdense que nuestra máquina no tiene stack, pero esto es para algo más adelante por ahora. Después le vamos a decir cómo es que vamos dónde es que vamos a poner el próximo carácter. La instrucción, acuérdense, son 4 ceros y el 1. Y lo que le estamos diciendo es, básicamente, es poner el carácter a la derecha y haceme el scroll del display esté apagado. Con lo cual, los caracteres se van a ir poniendo, pero no es que van a estar scrolleando a medida que pongo más caracteres. Lo vuelvo a dejar listo y disponible en el port B, donde está conectado el dato. Lo pongo todo en 0, register select 0, o sea que estoy hablando con las instrucciones, read write en 0, con lo cual estoy haciendo un write, y finalmente el enable en 0, con lo cual todavía no pasa nada. Prendo el enable, se ejecuta la instrucción, y una vez que se ejecuta la instrucción, vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora, por fin, vamos a escribir nuestra primera letra. Fíjense que si yo quiero escribir las letras, puedo buscar la O en ASCII, pero al estar usando un ensamblador tenemos la gran ventaja de que la O ya directamente está en el ASCII como funcionando. Con lo cual no voy a necesitar ponerlo en binario directamente. Puedo poner la O entre comillas y la voy a interpretar perfectamente. Voy a cargar los bits que corresponden a la O, los voy a dejar en el por B. Ahora, el register select tiene que ser 1, porque no estoy más en el instruction, en el instruction register, sino que estoy en el rata register. El read write tiene que ser en 0, sí, porque estoy escribiendo. Entonces voy a cargar el register select en 1, el read write va a estar en 0 y el enable también va a estar a 0, porque acuérdense que numeral RS es básicamente estos dos apagados y este en 1. Así que cuando vuelvo, voy a tener en 1 el register select, que va a ser el data register, y lo pongo en el puerto A. El puerto A es el puerto de control. Ya tengo mi puerto B y mi puerto A. Ahora me faltaría solo prender el enable. Ahora, para prender el enable, yo no puedo prender el enable solo como hacía antes, porque prender el enable solo con nuestro label E, lo que me va a hacer es me va a apagar todos los otros puertos. Entonces me va a apagar el register select esto. Con lo cual voy a usar un OR. La instrucción OR lo que va a hacer es, entre register select y enable, todo lo que sea 1 me lo va a dejar en 1 y todo lo que sea 0 en los dos me lo va a dejar en 0. Con lo cual voy a tener prendido el register select en 1, el read write en 0 y el enable en 1 y se va a escribir mi primera letra. Lo mismo voy a hacer con la letra S, lo mismo voy a hacer con la letra O y así hasta completar toda mi palabra. Finalmente voy a tener un loop que lo que va a hacer es un jump a sí mismo para que se escriba la palabra y la tenga ahí y me quede disponible. Por otro lado, voy a partir de FFC, y acuérdense FFD, es donde voy a buscar mi dirección
de memoria donde empezar mi programa y voy a cargar como dirección de memoria el label reset. Este label reset, si lo ven acá, va a empezar en pesos 8000. Ahora, finalmente, lo que vamos a hacer es completar los 2 bytes que necesitamos. Y los vamos a tener acá completos con 00. Por otro lado, si yo quisiera ir si yo fuera a configurar el CIA, vamos a ver que es muy parecido como lo estamos armando. Por un lado, yo lo que voy a poder ver acá en mi CIA es, por ejemplo, que me cambian los puertos con respecto al VIA. Con lo cual, el puerto B es el peso 6001 en el CIA y en el VIA es el 6000. Fíjense, esa es la única diferencia importante entre los dos. Yo copié el mismo código y lo único que hice fue renombrarlo. O sea, cambiar estos dos puertos y ya está. Pero tengo exactamente el mismo programa. Porque el 6510 y el 6502 corren exactamente lo mismo, corren en las mismas, utilizan los mismos vectores, bootean del mismo lado, es todo igual. Con lo cual eso es una gran ventaja que tenemos. Fíjense que al usar Assembler, solo cambiando estos labels, puedo reutilizar el mismo código. Con lo cual es muy fácil ahora programar para VIA y para CIA, o sea, para nuestra maqueta de 6502 y nuestra maqueta de 6510. Por otro lado, una de las cosas que yo voy a querer hacer ahora es compilarlo y copiarlo todo a una EPROM. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es compilarlo. Así que voy a terminar de compilar. Una vez que lo compilo, voy a verlo. Fíjense, acá tengo el A9 es LOAD, FF, 8D, 00, como hacíamos siempre. Y por último, lo voy a grabar a nuestra EPROM. Lo mismo voy a hacer para el CIA. Se hace exactamente igual, pero con el otro programa que es el 022 CIA. Y ahora nos vamos a ir directamente a probarlos, ambos a la vez, a ver cómo están funcionando y si están funcionando. Llegar a hablar de la verdad. Por un lado tenemos nuestro módulo de reloj. Por otro lado tenemos un 6522 con un 6502, perdón, con un 6522. Nuestra EPROM y nuestro LCD. Por otro lado tenemos un 6510 con nuestra CIA 6526, otra EPROM y otro LCD. Así que lo que vamos a hacer primero es darle power a ambos. Acuérdense, esto tiene que ir a 5 volts. Y bueno, acaba de prender nuestro reloj está al máximo. Y nuestros LCD también prendieron. Pero fíjense que no hay ningún tipo de datos en los LCD. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros hicimos el programa, lo que hicimos fue que básicamente fuera a buscar su primera instrucción a pesos FFFC en el low byte y pesos FFFD en el high byte. Esto solo sucede después de un reset, pero nosotros lo acabamos de prender, no le dimos un reset. Generalmente cuando lo prendemos va primero a pesos FFFA. Lo primero que voy a hacer es, le voy a hacer un reset a nuestro 6502. Y fíjense, escribió la palabra que queríamos, OSOLAPS. Y ahora le voy a hacer un reset a nuestro 6510. Y también pudimos ver la palabra que necesitábamos. Ahora, si queremos ver un poquito más qué es lo que está pasando adentro, tenemos un Arduino conectado con el cual vamos a poder hacer un análisis de instrucción por instrucción, cómo es que está recibiendo las instrucciones. Para eso lo que vamos a necesitar es hacer un poquito más lento nuestro reloj. Vamos a comenzar a hacer nuestro pequeño análisis de cómo es que va a estar funcionando nuestro LCD. Para eso tenemos conectado a nuestro Arduino por un lado y por otro lado acabamos de, vamos a desconectar y volver a conectar.
LCD, acuérdense que lo primero que tenemos que hacer, y bien estamos acá, es realizar un reset. Una vez que comenzamos a hacer el reset, van a empezar a funcionar las primeras instrucciones. Empezamos y prendemos el reloj. Fíjense que con eso vamos a ver las primeras instrucciones. Va a haber, como siempre, 7 instrucciones, 8 instrucciones que no son nada, y luego va a ir a FFFC, FFFD, y va a traer la dirección 8000. Ahora va a empezar a hacer un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, va a agarrar el registro 6003 y lo primero que va a hacer es decirle a ese registro 6003, ponerlo todo como output. Acuérdense que cuando hablamos del 6003, estamos hablando del Data Direction Register. Y vamos a ver cómo escribe el 6001. Acuérdense que el 6001 es el por B. Y el por B, por ejemplo, yo acá puedo decirle todavía no me actualices más. Le puedo decir al por B con qué datos lo quiero que tengan las instrucciones. Acuérdense que, por ejemplo, una de las primeras instrucciones que tenemos es todo 0 y un 1. Acá la podemos ver, todo 0 y un 1. Esta es la instrucción que le estamos dando para poder hacer el clear display. Fíjense que el display se limpió en ese momento. Vamos a ver qué otras instrucciones más tenemos. Por ejemplo, acá tenemos una nueva instrucción al puerto 6000, que por ejemplo es de apagar todo. Acuérdense que el 6000 es el port A, con lo cual esto es nuestro puerto de control. Y después vamos a tener que tener una instrucción en el mismo 6000 donde estamos dando el click al enable. Fijémonos qué instrucción cargamos antes. Antes vamos a haber cargado esta instrucción en el puerto 6001. ¿Qué instrucción es la que pusimos en el puerto 6001? Vamos a buscarla. La misma instrucción que tengamos acá, o sea que termine solo en un 0. Acá la tenemos, que es prender el display para poner las diversas instrucciones. O sea, cargamos en el Data Direction Register, en el Data Register, los valores y luego lo ponemos acá en el label y los estamos grabando. Fíjense que ahí ya estamos escribiendo nuestra primera letra. Entonces, si vamos a ver, uno de los cambios que se produce cuando estamos escribiendo, fíjense que va a ser, no solo estamos dando más instrucciones, sino que ahora también vamos a estar escribiendo datos. Por eso, al estar escribiendo datos, no vamos a escribir solamente al puerto 0, como estábamos escribiendo que era solo para poder hacer el puerto 0, sino que vamos a estar escribiendo con el bit de Register Select en 1. El bit de Register Select en 1 lo que nos va a dejar es poder avisar que lo que estamos escribiendo ahora son datos y no solo instrucciones. Fíjense acá, volvemos a realizar las configuraciones que estamos viendo del por B para poder mandar las distintas letras que estamos escribiendo. Acuérdense que cuando mandamos un 1 estamos mandando un toggle. Fíjense que acá teníamos el register select en 0 y no está más en 0 solamente. Ahora tenemos el 1, tenemos el enable y el register select. Acá tenemos el enable en 0. Vamos a tener el register select. Fíjense acá. Acá tenemos el enable, el write en 0 y el register select en 1 para que sea un dato. Y con esto estamos posando los datos. ¿Qué datos? Los datos que escribimos al 6001 y esta es una letra. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver la última letra que vamos a escribir, cuando aparezca acá la S, lo voy a parar. Total, luego voy a entrar en un loop, ahí apareció la S. Entonces vamos acá a ver exactamente qué fue lo último que pasó. Vamos a ver qué se cargó en el puerto 6001. En el 6001 se cargaron estos datos correspondientes a la letra S. Acá tenemos el register select en 1, o sea, va a ir al data register, no una instrucción. Y acá tenemos el enable prendido, acá aparece la letra. Y acá seguía una próxima instrucción. Con lo cual podemos ver la correspondencia que hay entre las instrucciones que tenemos en nuestro LCD y cómo es que están apareciendo estos bits. La verdad que es algo muy, muy interesante de poder programar directamente en Assembler un 6510 y a través de un SIA, que es el chip que necesitamos para poder conectar diferentes periféricos, verdaderamente
hacerlos funcionar con periféricos bastante más modernos.